Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. El primer párrafo de la exposición de motivos de esta iniciativa habla de discriminación laboral entre el colectivo docente de la red de centros privados concertados respecto al colectivo docente de la red de centros educativos públicos. Y nosotros no negamos esa discriminación, como tampoco negamos, de hecho lo ponemos de relieve, la segregación y la discriminación entre el alumnado de una red y el alumnado de la otra. Pero ¿cuál es el origen de dicha discriminación y de dicha segregación? Si tenemos en cuenta que la escuela pública ha sido el mecanismo generalmente utilizado por los diferentes gobiernos europeos como elemento de cohesión social en una sociedad libre, tolerante y cohesionada, comprendiendo, por lo tanto, la educación como un derecho y una herramienta para la construcción y transformación sociales, teniendo en cuenta que no se entienden los avances del último siglo en materia de integración, tolerancia y equidad sin el papel que ha desarrollado la escuela pública en toda Europa, especialmente en España, ¿dónde encontramos, por tanto, el origen de esta discriminación y de esta segregación? En la existencia, en el blindaje de un modelo segregador por sí, que es la escuela privada concertada, que es casi prácticamente inexistente en Europa. Prácticamente inexistente en Europa. A partir de los años 80 y gracias al proceso de universalización del derecho a la educación, el sistema educativo español requirió de más plazas educativas de las que en ese momento disponía. Bajo los principios de transitoriedad y subsidiariedad respecto a la red educativa pública, nació la figura del concierto educativo, bajo el principio, repito, de subsidiariedad y de transitoriedad. Según los últimos datos ofrecidos en 2014 por la Agencia Europea de Eurostat, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos alumnos y alumnas escolarizados en la escuela pública, con 22 puntos por debajo de la media europea. Así es, en España, en la educación primaria, el 68% del alumnado está escolarizado en la escuela pública y el 32% lo está en la privada o privada concertada. Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 arroja que el 90% del alumnado se escolariza en la escuela pública, mientras que el 10% lo hace en la privada concertada. Esta última, como he dicho antes, prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea. Y de un tiempo a esta parte escuchamos partidos políticos que además van de europeístas, como ciudadanos que defienden sin pudor la complementariedad de ambas redes, alegando que la convivencia de ambas redes no es un problema para la ciudadanía ni para la sociedad. Pero esta PNL demuestra que sí es un problema, que la convivencia de esas dos redes genera un conflicto, ya que supuestamente existen condiciones más precarias para unos trabajadores que para otros. De todas formas, también le podríamos preguntar al colectivo interino de la escuela pública si sus condiciones laborales son las deseables. Si tener que concurrir cada 2 años en un proceso selectivo muy duro, bastante duro, cambiando de destino cada curso con ofertas de empleos públicos que lo van a dejar en la calle sin un plan de estabilidad, no solo en lo profesional, sino en lo personal, es justo. Y ahí en el plan de estabilidad el PP se abstuvo y ahora en su propuesta pide plan de estabilidad. O a los interinos excluidos también le podríamos preguntar, sobre todo a los andaluces, que por un error del sistema fueron expulsados de las bolsas y fueron lanzados al paro, si esto es justo. Señora consejera, por cierto, en otras comunidades han solucionado lo de los interinos excluidos, tome nota. O le podríamos preguntar al funcionario docente, que en muchos casos necesita años para tener un destino cercano a su casa, o que le queda más remedio, o que no le queda más remedio que construir su hogar allí donde tiene la plaza definitiva, le podríamos preguntar. O a ese profesorado que se enfrenta también, funcionario, a aulas masificadas, a temperaturas extremas en verano o en invierno, o a cambios normativos caprichosos e improvisados, incluso a direcciones elegidas a dedo, también le podríamos preguntar. Pero con esto no pretendo, no me malinterpreten, no pretendo enfrentar a unos trabajadores a otros. Al contrario, lo que pretendo es situarlo en el mismo plano laboral y moral. Pero qué pena que nunca salimos a la calle juntos a reivindicar las mejoras laborales, que han estado miles de interinos reivindicando un plan de estabilidad y no se ha visto. Hay gente que sí, oye, yo conozco a gente de la concertada que sale a defender la escuela pública a la calle, yo las conozco. Estáis en el mismo plano moral y laboral. ¿Quién no está en ese plano o en ese campo moral y laboral? Los que aplican los recortes.
los que aplican los recortes y los que se han beneficiado de esa aplicación de recortes. ¿Y quiénes han recortado en España la escuela pública en los derechos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Quiénes? El Gobierno central en manos del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy, el mismo PP que trae hoy aquí esta iniciativa, y el Gobierno también andaluz, autonómico, del PSOE andaluz. ¿Y quiénes se han beneficiado de los recortes con estos gobiernos? ¿Quiénes se han beneficiado de estos recortes? Pues quienes no han sufrido los recortes. ¿Y quién no ha sufrido los recortes? La patronal de la concertada. En los años duros de la crisis, entre 2009 y 2015, el gasto público en España se desplomó un 12%, mientras que la partida para conciertos subió a su cifra récord. Pero por lo que se ve, este aumento no repercutió en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de la privada concertada. Entonces, ¿quién se ha beneficiado de este aumento entre 2009 y 2015? La patronal de la privada concertada. Por tanto, ¿es creíble un partido que ha demostrado sobradamente que defiende los intereses del lobby de la concertada? No. ¿Es creíble un partido cuyas políticas han perjudicado principalmente a la clase trabajadora y a los hijos e hijas de la clase trabajadora? No. ¿Es creíble que el PP con esta iniciativa pretenda defender los intereses de los trabajadores? Bien, lo que sí es creíble es que defiende los intereses de la patronal, como se ha demostrado en Madrid, donde van de la mano de la Iglesia y de los empresarios de la privada concertada, empresarios e inversores como los vinculados al sobrino de María Dolores Cospedal, Javier López de Hierro, que ha sacado tajada de la venta de colegios privados concertados que se construyeron en suelo público. Bien, las razones que han empujado al PP a presentar esta iniciativa nada tienen que ver con la defensa de la dignidad de los puestos de trabajo y de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Nada tiene que ver. Ustedes, señorías del PP, han traído esta iniciativa ahora, justo ahora, en estos momentos, como una propuesta electoralista para dañarle votos a Ciudadanos. Sí, señorías. Y nosotros vamos a ser coherentes, señorías del PP, aunque sé que no me van a aceptar las enmiendas que he presentado. Hemos presentado una enmienda en la línea de lo que ya hacemos en el Congreso. Hace unos meses, Unidos Podemos registró una propuesta de ley para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. Bien, para nosotros esa es una forma de mejorar las condiciones laborales, la mejor forma de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y de garantizar esa igualdad. Y por eso nuestra enmienda. Pero claro, ustedes la van a rechazar, porque a ustedes lo que les va es que las empresas hagan caja con la educación, que hagan caja. Por otro lado, también nos llama la atención que en esta iniciativa no haya ninguna propuesta que le exija a la patronal el abandono de las malas prácticas. Y me voy a explicar. Ninguna, qué casualidad, oye, ninguna. ¿Acaso todo está bien, señora Carazo? ¿Está bien que cuando se contrata con fondos públicos se les exija a los aspirantes el DECA, el certificado para dar clases de religión? ¿O que se les exija que posean sensibilidad educativa en clave pastoral con fondos públicos? ¿Está bien que se creen fundaciones como Tapadera para sacarle el dinero a la familia? ¿O que el profesorado trabaje más horas de la cuenta? Que eso está pasando en la privada concertada. Eso no merece ninguna propuesta en esta iniciativa, ninguna enmienda. ¿Me la va a rechazar? ¿Me va a rechazar la enmienda que piden más transparencia y más control de los fondos públicos para contratar al profesorado en la privada concertada? Le he presentado una enmienda en ese sentido, ¿la va a rechazar? ¿Me va a rechazar la enmienda que dice que hay que evitar condiciones laborales abusivas a los trabajadores de la privada concertada? ¿Me la va a rechazar? ¿Con quién está usted? ¿Con la clase trabajadora o con la patronal? Y, señoría, aquí miro también al PSOE y concluyo. Cuando salimos a la calle, que ustedes llevan mucho tiempo sin hacerlo, hay una consigna que cantamos. No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera. Muchas gracias. Gracias, señoría.